La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa que traemos a ustedes a través de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica por su radioemisora Radio Actual 107.1 FM y por nuestras redes sociales. Su servidor Ricardo Valverde Sánchez les saluda cordialmente y les agradece su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado Anthony García Sánchez, con quien desarrollaremos el tema del día de hoy: experiencias y desafíos del Observatorio Ciudadano del Agua, Río Chirripó Pacífico en Ríos de Pérez Celedón. Anthony es miembro de la Asociación Montaña Verde, allá precisamente en la comunidad de Ríos de Pérez Celedón, y a su vez funge como director del Observatorio Ciudadano del Agua, Río Chirripó Pacífico. Anthony, es un placer tener tu presencia acá con nosotros para compartir una experiencia más de uno de los 158 observatorios ciudadanos del agua que felizmente han sido inscritos en el programa Bandera Azul Ecológica como parte de este esfuerzo nacional de tutela de nuestros ríos en distintos segmentos de ríos, de cuerpos de agua a lo largo y ancho de nuestro país. Saludos cordiales y te damos la más cordial bienvenida. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este espacio que sabemos que es escuchado y que tiene, pues, todos los seguidores que estamos ahí en los observatorios ciudadanos del agua y mucha gente más. Así es que muy complacido de estar en este espacio por primera vez. Y pues para nosotros también es muy importante como organización poder contar un poquito de lo que hacemos, de lo que hemos hecho. En este tema de los ríos, del recurso hídrico y etcétera. Así es que acá estoy a la orden. Espero que tengamos casi una hora de buena conversación. Absolutamente, sé que vamos a aprender pues mucho. Desde luego para nosotros es un honor, un gusto brindar este espacio, dar a conocer los distintos esfuerzos que nuestra conciudadanía, el pueblo costarricense hace en la protección, en la tutela de nuestros cuerpos hídricos y esa zona tan linda, tan hermosa, ¿verdad? Como lo es el sector de Rivas, del río Chirripó Pacífico, ¿verdad? Donde se encuentra la más elevada cumbre de nuestro país, el río Chirripó. Es una zona hermosísima y desde luego queremos conocer y dar a conocer las experiencias que desde el Observatorio Ciudadano del Agua, Río Chirripó Pacífico, y también, bueno, también conocer, también dar a conocer lo que hace la Asociación Montaña Verde, que es un esfuerzo incluso, pues, suponemos previo a la fundación y a la consolidación del Observatorio Ciudadano del Agua, Río Chirripó Pacífico. Nosotros, Anthony, solemos consultar a las personas, a nuestros invitados, sobre su recorrido, cómo es que llegaron a unirse a ese tipo de esfuerzos, cuál ha sido su trayectoria, qué es lo que los ha traído hasta acá, y desde luego pues queremos darte los micrófonos para que también nos permitas conocer a Anthony García Sánchez, la persona. ¿Cómo fue que llegaste a involucrarte en el proyecto Asociación Montaña Verde? Y después podemos hablar, por supuesto, de lo que ha sido el Observatorio Ciudadano del Agua, Río Chirripó Pacífico, desde su gestación, las distintas actividades, esfuerzos y desafíos que ustedes han enfrentado. Así que de nuevo, pues te damos los micrófonos para que podamos conocer a Anthony García Sánchez, la persona. Adelante, por favor. Gracias, Ricardo, nuevamente. Bueno, Anthony García ha estado involucrado desde muy joven con organizaciones sociales. Pues hemos andado por ahí con esa espinita desde muy jóvenes. Desde organizaciones culturales, incluso sindicales, campesinas, etcétera, de solidaridad, etcétera, desde muy joven. Recuerdo 16, 17 años involucrado en una asociación importante en Paso Ancho que se llamaba Mojupa, Movimiento Juventud Unidad de Paso Ancho. Desde ahí pues empecé yo mi recorrido en organizaciones y a partir de ahí en otro montón de organizaciones llegué a tener una participación política, también política electoral, partidista, etcétera. Estuve trabajando en la Asamblea Legislativa durante casi 6 años como asesor
el partido aquel famoso, el Naranjazo, donde Ujú. estuvo por ahí José Merino también, y Celi Pues, Moguido, ¿verdad? Gerardo Trejos, José Manuel Núñez, en fin, una serie de diputados que llegaron a aportar ahí su granito de arena. Entonces por ahí estuvimos también metidos por ahí también en la palestra política, como dirían algunos. Y luego, bueno, pues terminé como consultor en algunos temas que siempre me habían interesado, que eran la agroecología, muy vinculada a la agricultura orgánica en aquel momento, y también en temas ambientales. Yo nací en San José, me crié en San José, participé en San José, pero hace 12 años eh, tomé la decisión de venirme para Pérez Celedón. Conocí a una persona muy importante en mi vida, que es mi compañera de vida en estos momentos, que era oriunda de Pérez Celedón, y pues decidí, em, y según yo en aquel momento, intentar descansar y venirme a sembrar matitas a Pérez Celedón y cuidar las gallinitas, pero qué va, la espinita siempre estaba ahí, y al final terminé involucrado en una organización que es la que ahora represento, que se llama Montaña Verde, una asociación ambientalista, que bueno, me invitaron a una asamblea estando ya yo en Pérez Celedón hace 11 años, y pues ahí me vinculé de una con la organización. Empecé ahí a hacer algunos aportes, y bueno, a estas alturas pues yo coordino la organización, soy el presidente de ella, y tenemos pues un equipo de trabajo ahí importante. Entonces, digamos que ese es así como un súper resumen de lo que ha sido mi trabajo, y ahora muy vinculado al tema ambiental, presidiendo la organización y pues teniendo relación también con algunas otras organizaciones o espacios regionales que tienen que ver con el ambiente, como la Reserva de Biosfera La Amistad, como el Corredor Biológico Chirripó-Savegre, la Comisión de Cambio Climático de Pérez Celedón, en fin, una serie de espacios que tienen que ver con temas ambientales, y en las cuales Montaña Verde está vinculada, y pues por obvias razones me toca pues tener ahí la representación y la participación en esto. De ahí entonces, pues mi participación en Montaña Verde, y también, por ende, mi participación en los observatorios ciudadanos del agua, porque coordinamos dos, el del río Chirripó, que es del que hablaríamos hoy, pero también ujú. tenemos otro acá cerca, que es el Observatorio Ciudadano del Agua del río Buenavista, que son dos ríos que confluyen en el mismo río para llegar al mar, como dice los observatorios, y por ahí. Ujú. No, muchísimas gracias. Pues bueno, sobre la base de esto, hablabas de la vinculación de la Asociación Montaña Verde, en este caso con agroecología. Podemos entonces, de ahí se podrá desprender, digamos, el grupo humano que trabaja en Asociación Montaña Verde, ¿no? Agricultura sostenible, entre otros temas, algunos proyectos, me imagino que de reforestación. Habrá conflictos, desde luego, asociados con lo que se ha podido identificar en el esfuerzo de la Asociación Montaña Verde en ese sentido. Entonces, por favor, contanos, en Asociación Montaña Verde, ¿cuáles son los desafíos que se enfrentan en materia socioambiental, verdad? Digamos, el grupo humano, quisiéramos conocer cuál es el grupo humano que conforma Asociación Montaña Verde, a qué grupo humano va dirigido, qué articulaciones tiene. Nos acabas de comentar, por ejemplo, el vínculo que tiene Asociación Montaña Verde con los corredores biológicos allí en la zona, ¿verdad? El Parque Nacional Chirripó, y un parque importantísimo, el Pila, porque es un parque que también compartimos con Panamá, ¿verdad? Una zona protegida importante dentro de la zona de la cordillera Talamanca Sur. Contanos entonces, ¿cuáles son los grupos que se articulan? ¿Cuáles son los desafíos que se atienden? Y digamos, cuál es el pulso humano que se puede palpar en esa región? De nuevo te damos los micrófonos entonces para poder profundizar al respecto. Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, mira, Montaña Verde es una organización
que me enorgullece, aunque no, obviamente no tiene que ver precisamente solo conmigo, pero es una organización que precisamente el 2025 celebramos 30 años de trabajo. Como dicen algunos, 30 años que no se los brinca cualquiera, ¿verdad? Ujú. Son 30 años de trabajo por el ambiente, una organización que nace aquí en la comunidad de Rivas, con vecinos preocupados por temas ambientales. En aquel momento, cuando nace, pues nace con un tema con temas, digamos que más, ¿cómo decirlo? Más relacionados con la comunidad, digamos, que era, por ejemplo, reforestación, siembra de árboles, etcétera, y también con temas de basura, ¿verdad? Recolección de basura, limpieza de calles, cosas así, ¿verdad? Así es como surge hace 30 años la organización. En aquellos momentos, hace 30 años, las agencias de cooperación brindaban mucho apoyo a organizaciones de este tipo, ambientales y sociales también. Eran tiempos de revoluciones en América Central, entonces había mucha ayuda, mucha cooperación de Europa, de agencias de cooperación, Naciones Unidas, etcétera, para que organizaciones sociales y comunales, ambientales se desarrollaran. En ese sentido, Montaña Verde fue, digamos, apoyado por el programa Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y de esa forma logramos adquirir una finca acá en Rivas, de una manzana, digamos que es pequeño, pero logramos hacer muchas cositas. Y luego también, un par de años después, logramos también conseguir otro apoyo y se construyó un edificio que es la sede de Montaña Verde hoy. O sea, somos, podría decirlo, una de las pocas organizaciones ambientalistas en el país que tienen su propia sede, tienen sus propias instalaciones. Es nuestro centro de operaciones, y se llama Centro Ecológico Montaña Verde. Em, es un lugar, digamos, donde realizamos pues la mayoría de nuestras actividades, reuniones, asambleas, talleres, etcétera. Y desde donde pues salimos a hacer otras cosas en las comunidades. Montaña Verde es una asociación por la ley 218, una asociación civil que podríamos, ¿verdad? Es como se entienden, compuesta por una junta directiva de 5 personas, pero el trabajo es mucho, es muy grande el de Montaña Verde, y además contamos con más personas que esas 5 que quieren trabajar o que trabajan de una o de otra forma haciendo sus aportes. Entonces hemos formado lo que llamamos equipo de trabajo. Y al final de cuentas, lo que trabaja, lo que administra, lo que dirige Montaña Verde es ese equipo de trabajo de cerca de 12 personas. Entonces ampliamos la junta directiva, la fortalecemos, la enriquecemos con el aporte de otras y otros compañeros que formamos el equipo de trabajo, y entre todos asumimos funciones, ¿verdad? Somos una organización sin fines de lucro. Entonces, pues los recursos que llegan son para atender el centro ecológico y para atender las actividades que tenemos que hacer. Em, en ese sentido, trabajamos muy de la mano con el voluntariado. La mayoría de nuestros compañeras y compañeros, pues, son voluntarios y aportan desde sus posibilidades, desde sus capacidades y desde sus posibilidades, ¿verdad? Em, Tenemos, además de eso, bueno, 2 grupos de WhatsApp, un grupo dedicado a jóvenes, se llama Juventudes Montaña Verde, y ahí hay una serie de jóvenes, cerca de 30 jóvenes, que de una o de otra forma han estado relacionados con Montaña Verde, vinculados, hecho trabajos de estudio, trabajos de universidad, qué sé yo, o han recibido talleres también en Montaña Verde. Entonces ahí hay un grupito de jóvenes que son como nuestro respaldo ahí. Y tenemos otro grupo también que se llama Comunidad Montaña Verde, que hay
una cantidad también como de 30 personas, 30, 40 personas que se mantienen lo que yo siempre digo en la órbita de Montaña Verde, ¿verdad? Son personas que están ahí alrededor nuestro, que reciben nuestras informaciones, que participan en actividades, son los primeros invitados cuando tenemos alguna actividad, etcétera. Entonces, digamos que ese es el, digamos, el apoyo social, el apoyo de personas con las cuales nosotros contamos y pues tenemos muy buena relación con diferentes organizaciones y con instituciones de la región, con el MINAE, con el área de conservación, con el Parque Nacional Chirripó, con la municipalidad, en fin, con otras organizaciones como el Centro Científico Tropical que está aquí con los Cusingos, con la Amistad, con el Pila, y con otra serie de organizaciones, con Fudeviol, que es la que cuida una serie de bosques que son los que le proveen del agua a Pérez Celedón. En fin, tenemos y como se pueden imaginar, en 30 años, pues hemos establecido una serie de relaciones importantes y que pues se cuidan en el tiempo para poder fortalecer ahí. Tenemos una muy buena amistad, una muy buena relación con algunas dirigentes, activistas sociales, actores importantes de la sociedad y de la comunidad. Y en fin, ¿verdad? Con mucha gente. Tenemos también relación con otras organizaciones que trabajan cuidando ríos, por ejemplo, Ríos Vivos, que está ubicado aquí en el sur también, que ha sido fundamental en la lucha contra las represas hidroeléctricas. Tenemos una muy buena relación y hemos sido parte incluso de la junta directiva de FECON, que también ha tenido una participación importante en la lucha contra las represas hidroeléctricas y en esto de los ríos con el Longomay en el sur, en Buenos Aires, también con algunos territorios indígenas hemos tenido muy buena relación, como los compañeros de Salitre, por ejemplo. En fin, tenemos una serie de relaciones ahí que fortalecen más nuestro trabajo y que nos han permitido seguir creciendo en esto. Aprovecho, Ricardo, para mencionar, digamos, algunas áreas que son las áreas importantes en las que trabajamos. Vos mencionabas lo de agroecología. Para nosotros es sumamente importante el tema agroecológico. Está estrechamente vinculado a temas ambientales, ¿verdad? La lucha contra la aplicación de agroquímicos, contra los monocultivos, obviamente. De ahí pues podemos tener diferencias con algunos sectores, pero nosotros como organización ambientalista pues no coincidimos para nada, más bien luchamos contra los monocultivos por todo el daño que le causan al ambiente y por el daño que le causan a las aguas también. Al final son residuos químicos que van a ir a parar de una o de otra forma a algún cuerpo de agua, ¿verdad? Entonces, por ahí la agroecología, el recurso hídrico, la educación ambiental, todo el tema de fauna silvestre, ¿verdad? Son temas, el cambio climático, en donde también nosotros creemos que todavía hay mucha pelea por dar. Nosotros sí mantenemos el discurso de contra el cambio climático. Hay ya, digamos, discursos incluso oficiales que hablan de la adaptación al cambio climático. Eh, a nosotros nos parece que todavía podemos hacer mucho contra el cambio climático para seguir evitando que esto siga agrandándose más sobre las cabezas nuestras y sobre la de nuestros niños y niñas que vienen para arriba, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y bueno, gracias en tu relato se desprende pues una serie de articulaciones variadas, ¿verdad? De diverso origen, se han generado una serie de articulaciones, encadenamientos y sinergias de suma importancia con la institucionalidad pública, con otros agentes externos que tienen pues un peso específico allá en la zona sur, porque de lo que nos estás comentando se habla en términos generales de la cuenca del Terro Basierpe, ¿verdad? Y todos sus Correcto. tributarios, que es la décima parte, el 10%, perdón, del territorio nacional. Son más de 5.000 kilómetros cuadrados
de los 51.100 kilómetros cuadrados de nuestro país. Eso también pues lo ponemos en contexto para nuestros radioescuchas y cibernautas allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Para familiarizarse un poco con la geografía nuestra, la geografía costarricense, de una cuenca pues de suma importancia, altamente degradada, transformada también por actividades agropecuarias y de monocultivos, como bien comentás, ¿verdad? Fue ahí donde nació en gran medida lo que conocemos como los monocultivos de piña, ¿verdad? Otros monocultivos de gran escala también, como los de la palma africana, entre otros, Palma ¿verdad? Y también, africana, banano. exactamente, sí, el banano, sí, bueno, después se trasladó a otros sectores del país, pero allí fue como de los sectores pioneros de estos monocultivos, cultivos extensivos, ¿verdad? Que en gran medida no permiten tampoco que se dé esa rotación de cultivos y esa diversidad en el sector productivo, digamos, por la misma naturaleza de este tipo de productos para exportación, predominantemente para exportación. Acá entonces quisiéramos enfocarnos, creo, ¿verdad? Ya En el agüita. en el agua y más que todo, digamos, en el segmento que tutela el río Chirripó Pacífico. Nos comentabas que hay otro observatorio ciudadano del agua, como bien lo decías, ¿verdad? El río Buenavista, pero bueno, en todo caso nos gustaría conocer en términos Sí, generales los segmentos que se tutelan, las características del mismo, el nivel de degradación que tienen, las poblaciones beneficiarias del mismo que viven a lo largo del segmento que se tutela y cómo se articula, digamos, la protección, la tutela y la regeneración, restauración y protección de ese segmento que está siendo tutelado por el Observatorio Ciudadano del Agua, el río Chirripó Pacífico. Contanos entonces, por favor, en detalle, cómo es que han venido trabajando y las características del mismo segmento que tutelen. Adelante. claro. Bueno, contar que Montaña Verde ha trabajado en la protección del río Chirripó desde hace de 30 años, digamos, que es lo que Montaña Verde tiene. Diferentes generaciones que han estado trabajando y coordinando Montaña Verde se han visto vinculados en diferentes momentos con diferentes luchas por protección del río, ¿verdad? Por protección de estas aguas, en diferentes niveles y de diferentes formas. Em, Incluso el río Chirripó Pacífico fue amenazado con una de las represas hidroeléctricas hace ya algunos años, y Montaña Verde fue uno de los actores importantes a nivel comunal que se opuso a la construcción de esta represa, em, pues que iba a significar una modificación eh, total del flujo de agua, de las corrientes, ¿verdad? De la biota, ¿verdad? Lo que tenía ese río, pues de toda su vida, ¿verdad? Mm. Entonces, pues obviamente Montaña Verde en ese momento yo no estaba todavía, tuvo una fuerte oposición a esto. em, y así ha sido, pues históricamente, digamos, nuestra participación protegiendo a ambos ríos, pero bueno, estamos hablando del Chirripó. Hace unos años nos enteramos, nos dimos cuenta de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas, y entonces decidimos participar. Estuvimos pues valorando las actividades, las acciones que se hacen, y si podíamos, y si debíamos participar. Al final de cuentas, pues establecimos dos observatorios ciudadanos del agua aquí en la región. Creo que son muy pocos en este sector que hay de observatorios ciudadanos. Creo que hay otro, pero no lo recuerdo bien. Em, y entonces hemos empezado a trabajar con participación de las comunidades. Como te decía al inicio, pues tenemos una serie de grupos que están alrededor nuestro, que son generalmente los que invitamos a participar en estas actividades, y esto nos hace que nos venga gente no solamente del sector Chirripó, sino también de diferentes sectores de Pérez Celedón y de la zona sur, de la región Brunca, etcétera. Pero también hemos tenido una buena comunicación y una buena participación de sectores que están en las márgenes del río
Chirripó, ¿verdad? Hace el 224 tuvimos una actividad muy linda con una participación de cerca de 150 personas en un sector del río, precisamente en el sector que tenemos Ujú. protegido, con picnic en el río, que lo hicimos allá, que es una de las actividades, con almuerzos en hoja, con mucha participación, con juegos en el río, con los niños. Tenemos una actividad que hemos agregado en esto de los picnic en el río es la pintura de pie en las piedras. Entonces les damos a los niños crayolas para que hagan dibujos en las piedras. Entonces las piedras dentro del río quedan pues ahí, ¿cómo se llama? Con sus dibujitos y con sus ilustraciones y todo. Obviamente sin químicos para no afectar el agua, pero sí logramos ahí dibujar y hacer cositas bonitas ahí en el río, juegos, qué sé yo, embarrarse con la arena del río, con el musgo, qué sé yo, montones de cosas. Ahí tenemos un par de compañeros que son especialistas en entretener a los niños y en jugar con ellos. Y bueno, hemos tenido varias actividades ya de varios festivales de esferas. Y además hemos tenido la compañía del Laboratorio Nacional de Aguas, y tenemos ya 5 años, si no mal no recuerdo, 5 años de tener los informes del Laboratorio Nacional de Aguas del estado, de ambos ríos. Pero bueno, sigamos hablando del Chirripó, del río Chirripó. Em, Esto nos permite pues estar haciendo valoraciones permanentes de cómo está el río. Nosotros tenemos la dicha, en este caso, de que el río Chirripó Pacífico está dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Chirripó. Esto hace que de una o de otra forma pues haya más ojos vigilantes en esto, ¿verdad? Entonces, otro tema que ha surgido es que ha habido un gran cambio en la utilización de los territorios, de las montañas en el Chirripó, en donde ha cambiado de campesino productor Ujú. a turismo o incluso a foráneos adquiriendo tierras. Ajá. Em, entonces, digamos, aquí podemos decir que se ha minimizado el uso de agroquímicos, ¿verdad? Ujú. Porque entonces ya no hay tanto cultivo, ya no hay tantas cosechas, ¿verdad? Ya no hay tanto manejo de agricultura convencional en las márgenes del río. Em, pero, pero ahora enfrentamos todo el tema de la gentrificación, ¿verdad? Bueno, muchos foráneos que vienen con muchos recursos a mover terrenos, a hacer piscinas, a hacer embalses, a variar los recorridos del agua para poder llevar una agüita ahí a su propiedad. Qué sé yo, el tema de nacientes, por ejemplo, nacientes que han sido pues naturales, ahora pues tienen dueños, bueno, o personas que se creen dueños, Ujú. ¿verdad? Entonces, hay manejos ahí que son los que podríamos estar enfrentando, que no hay, digamos, no podríamos decir que no hay altos grados de contaminación por estas personas, por el uso, por ejemplo, de químicos o de componentes químicos, pero sí, por ejemplo, por la variación de los cuerpos de agua, ¿verdad? Personas de estas que están haciendo sus lagunitas, sus pocitas, sus piscinitas, ¿verdad? Cosas así, pues que están, sí, digamos, movilizando esto. Y lo otro es también el movimiento de tierras, ¿verdad? Ujú. De vez en cuando, por ejemplo, se nota el cambio de color en el agua del río Chirripó, y eso es porque alguien está moviendo tierras arriba, está haciendo, em,
¿cómo le llaman a esto? Nivelación de terreno, de repente. Nivelación de terrenos, sí, y eso hace que, pues, que obviamente caiga, pues, tierra Sedimento. al río, pues, que no es lo normal, ¿verdad? Y que puede variar en diferentes cosas, la vida incluso que existe dentro en estos ríos. Ujú. Aquí hay un tema que quisiera mencionar, Ricardo, y que a mí me parece que sería muy importante y que sería algo que a nivel de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas debiéramos de trabajar. Y es que nosotros variamos un poco el tema desde dónde lo manejamos. O sea, nosotros ya no estamos hablando de cuidar el río por sí solo, sino que estamos hablando de cuencas, ¿verdad? Ujú. O sea, nos interesa cuidar la cuenca del río Chirripó. ¿Por qué nos interesa cuidar la cuenca del río Chirripó? Bueno, porque la cuenca involucra a los sectores que están alrededor del río, ¿verdad? Entonces, esos que contaminan, esos que tienen sus servicios sanitarios, sus aguas negras, sus aguas grises, sus lavados de autos, en fin, o sea, tantas cosas que suceden alrededor, los manejos de aguas en las escuelas, en las iglesias, en las sodas, en los restaurantes, ¿verdad? Es importante que toda la comunidad entienda que tienen relación con el río, Ujú. que son parte del río y que lo que ellos hagan en sus casas, en sus propiedades, ¿verdad? En sus escuelas, en sus trabajos, en fin, van de una o de otra forma a repercutir en el recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando eso, en educación ambiental, por ejemplo, estamos hablando en las escuelas, les estamos hablando a los niños y niñas de precisamente de eso. ¿Verdad? Su casa está cerca de un río y por aquí o por allá, por el río, por el afluente, por la cuneta, por el alcantarillado, por el drenaje, esas agüitas están llegando a los mantos acuíferos y están llegando a los ríos. Entonces, es importante que la gente se involucre. O sea, no es montaña verde cuidando el río y nosotros aquí haciendo un desmadre. No, ¿verdad? Estamos cuidando la cuenca, estamos tratando de que la cuenca tome conciencia de que son parte y de que todos tenemos un gradito de responsabilidad en eso. Que quisiera mencionar también, Ricardo, Ujú. que lo de la represa, conversando con alguna gente que participó en aquel momento, nos mencionaba que uno de los empresarios que estaba intentando construir la represa él le decía a algunos vecinos que a él le parecía extraño que los vecinos tenían años de no preocuparse por el río y ahora Ujú. que ellos iban a hacer una represa, entonces sí brincaban, para usar un término tico, ¿verdad? Ujú. Ujú. Eso nosotros lo hemos usado como escuela. Eso que ese señor español dijo, lo hemos usado como escuela. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos a que la gente regrese al río, se preocupe por el río aún y cuando no esté amenazado, ¿verdad? Ujú. Se preocupe por el río aún cuando no haya alguien que quiera hacerle algo al río. ¿Verdad? O sea, que tenemos relación, que era un lugar donde jugábamos, donde íbamos a la poza, donde íbamos a ver la fauna, la flora que había en el río, donde podemos ir a divertirnos en el verano, donde en Semana Santa las familias en aquellos tiempos iban a los ríos. Entonces, nos interesaba que el río estuviera bonito, que estuviera limpio, que no hubiera basura, que tuviera árboles, etcétera. O sea, eso para nosotros es sumamente importante. De tal forma que el río, cuando se vea amenazado por A o por B, pues se nos haga más fácil decirle a la gente eso que nos gusta, eso que disfrutamos, hay que defenderlo. Ujú. No, bueno, en tu relato se desprenden muchas cosas y te adelantaste sobre un tema que iba a preguntarte, que dice que lo comentaste porque la gentrificación sin duda alguna es un tema en el que nosotros estamos comprometiendo los bienes comunes. Si es que hablamos de lo que de qué es el bien común, el agua es un bien común, el acceso a las servidumbres, el acceso a los ríos, a las montañas, a los espacios naturales nuestros.
precisamente porque son bienes, ¿cómo se llama? Inalienables del Estado, bienes públicos. Y es acá donde, pues por supuesto, se está convirtiendo en una presión creciente el fenómeno de la gentrificación en diversas comunidades de nuestro país. Y qué bueno que sacaste el tema a colación porque es un tema también que se vincula directamente con cómo funciona nuestro propio ordenamiento jurídico, ¿verdad? El acceso que tenemos, digamos, el acceso libre a través de servidumbres, a través de, de la no privatización, digamos, de los accesos y de los sitios, entre otros también, pues por supuesto, los cuerpos hídricos, que es en nuestro país. Es aquí donde entonces este proceso de gentrificación, si se quiere, y quisiera pues profundizar un poquito al respecto, porque mencionaste otros aspectos, ¿verdad? Pero sí es de suma importancia porque dentro de nuestro empoderamiento, de nuestros recursos, no solamente la tutela y la protección de nuestros recursos, da también el acceso a los mismos. Bien lo acabas de comentar, de cómo utilizar estas amenazas o estos riesgos, por un lado la gentrificación, por otro lado las intenciones de represar el río Chirripó Pacífico, ¿verdad? Se ha utilizado como una escuela para que la misma comunidad, las comunidades en términos generales, se vuelvan a apropiar del cuerpo hídrico, vuelvan a tener cercanía hacia el cuerpo hídrico, ¿verdad? Como sitio de recreo, pero también como espacio vital, ¿verdad? Como un espacio que nos corresponde y que todos compartimos y cuya tutela también pues responde a un compromiso colectivo. Yo quería saber entonces con respecto a esto, bueno, muy bien, todavía persiste por un lado la intencionalidad de represar este río, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado es este proceso de gentrificación, ¿no es acaso, y es una pregunta que te la planteo a modo de reflexión, ¿no es acaso como una reversión de nuestro mismo Estado de Derecho de facto, digámoslo de esa forma? Lo que quisiera pues que profundizáramos sobre esos aspectos en particular para efectivamente brindar empoderamiento a las mismas comunidades, ¿verdad? Porque en el proceso de educación ambiental también está el derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, como lo manda nuestra Carta Magna, pero también cuando se dan ese tipo de fenómenos que están revirtiendo por, digamos, de alguna forma, de facto, el acceso que tenemos nosotros como derecho adquirido a espacios públicos y espacios naturales, como se ha dado, por ejemplo, en el norte de nuestro país, ¿verdad? Que hay playas que se están siendo cercadas y eso a todas luces no existe ningún amparo legal que lo permita, pero está sucediendo. Explicarnos entonces esta dinámica específica en el río Chirripó Pacífico, las comunidades colindantes, hablabas a nivel de cuenca, en este caso sería pues su cuenca porque es tributaria de un cuerpo hídrico mayor, que es el Terra Sierpe, ¿no? Y quisiéramos pues entonces que profundizáramos un poquito también como para generar, digamos, a través de este espacio, sirva este espacio entonces para sensibilizar al respecto, ¿verdad? Sobre los riesgos que presuponen ese tipo de situaciones y de cómo también como comunidades podemos protegernos amparados por los derechos que el mismo Estado costarricense nos otorga. Adelante entonces, por favor, para poder profundizar sobre este tema. Claro, mencionaste dos temas ahí. Uno es el del represamiento del río. Ujú, Eh, Mira, ahí coincidimos con los compañeros de Ríos Vivos en el sentido de que eh, hay que mantenernos alerta, ¿verdad? Hay que mantenernos alerta a cualquier amenaza, incluso un tema difícil en estos momentos, que es el tema electoral para el próximo domingo. em, Uno no sabe qué viene, mm, ¿verdad? Uno no sabe qué viene, y uno no sabe por dónde vienen. Y siempre pues va a significar un riesgo. Yo creo que el tema es estar eh, ojo al Cristo, diríamos los ujú, ticos, ¿verdad? Eh, y atentos a cualquier amenaza que pueda provenir de ahí. En el caso del río Chirripó Pacífico, nosotros pues anduvimos por ahí investigando un poco y tenemos digamos que la problemática de que las propiedades que se habían adquirido para las represas, para construir la represa y para toda la parte que significaba embalsar, ¿verdad? Toda la parte que quedaría inundada, siguen perteneciendo a la empresa española que había adquirido esos terrenos. Entonces es como siempre está ahí, ¿verdad? Sí, la espinita siempre está ahí. eh, podría
que en algún momento alguien despierte eso y quiera activarlo de nuevo, dependiendo, como lo decía, que las corrientes políticas le favorezcan a ese tipo de desarrollos, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues atentos y aquí vamos a estar, aquí nos mantenemos y lo intentan y pues habrá que salir a las calles y a las oficinas y a donde haya que salir pues para oponernos a eso, porque obviamente o sea, no tenemos ni el ánimo de discutir, o sea, simplemente no iría a una represa hidroeléctrica en este terreno y en el río Chirripó Pacífico, mucho menos. Eso por ahí. Por el lado de gentrificación, Ricardo, se han dado ya algunas cosas que no están bien, ¿verdad? Estas personas, existe un sentimiento de apoderamiento, ¿verdad? De este tipo de recursos, ¿verdad? Compro mi propiedad que cruza la par del río y entonces el río es mío, ¿verdad? Y así sus mentes lo establecen y eso genera una serie de situaciones difíciles para las comunidades. Hemos enfrentado ahí un par de casos en los que han querido cerrar el paso al río. Las comunidades han reaccionado, se han manifestado y se ha corregido, ¿verdad? Hemos tenido también, por ejemplo, comportamientos que no son moralmente ni culturalmente los habituales para Costa Rica. Por ejemplo, el desnudismo, ¿verdad? O Mm. sea, pues estas personas que por ahí en alguna poza, pues hacen ahí, pues se quitan todo y entonces esto genera también reacciones en la comunidad. Eh, una de las grandes suertes que tenemos ahora es la virtualidad, ¿verdad? Mm. Eh, Podemos hablar de las cosas malas de la virtualidad, pero para este tipo de cosas tiene sus cosas, tiene sus cositas positivas y es el poder y aportar o mandar, enviar estas noticias al resto de la comunidad y que hayan reacciones muy rápidas, ¿verdad? Hay cosas más graves que han estado funcionando, por ejemplo, algunos de estos señores haciendo puentes sobre el río o pasos sobre el río o construyendo habitaciones de sus casas en la margen del río, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que precisamente tenemos una conversación pendiente con las autoridades del MINADE, del SINAC, de ACLAPE acá para precisamente hablar de esas cosas. Hay cosas que se vuelven muy complicadas. Por ejemplo, una de las estrategias que usan estos señores es que lo primero que construyen cuando compran una propiedad son sus tapias. Mm. Entonces construyen sus tapias, grandes portones y ya vos no sabes qué está sucediendo adentro. Aunque adentro haya una naciente, haya un río, haya una quebrada, pero ya vos dejaste de verla, ya vos no sabes qué más se hizo ahí o qué más se va a Mm. hacer, ¿verdad? Entonces, eso pues realmente complica, ¿verdad? En mucho. Esta es una zona, obviamente, desde Rivas hasta San Gerardo, hasta la entrada de Chirripó, es pendiente y eso hace que sea muy fácil sacarle una agüita al río y llevarla hasta mi propiedad. Por pendiente la puedo llevar y hacer una lagunita hacer una pocita o llenar mi piscina o qué sé yo, ¿verdad? Y son cosas que están difíciles de manejar, difíciles de investigar, ¿verdad? Mm. En algunas conversaciones que hemos tenido con funcionarios del MINADES, lo que nos dicen es denuncien, ¿verdad? Correcto. Eh, Ahí nosotros pues tenemos nuestras diferencias con ellos porque eh,
Por un lado, nosotros no tenemos ningún grado de autoridad como para ingresar a propiedades, ingresar a fincas que están haciendo ese tipo de manejos. No lo podríamos hacer, ningún ciudadano. Entonces, difícilmente podamos poner denuncias de muchas cosas que podemos saber que están pasando. Incluso a veces nos llega información, por ejemplo, de trabajadores de las fincas o de personas que visitan algunas fincas y ven cosas que se dan cuenta que no deberían de ser. Eh, pero creemos que el MINAE sí debiera de tener una actitud más participativa, debiera ejercer su autoridad y hacer más investigación, hacer recorridos. Los recorridos por el río, por ejemplo, se pueden hacer por el margen. Ellos son autoridad. Esta zona está dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Chirripó, o sea, es un área que está bajo la vigilancia, bajo la tutela de ellos. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Creo que hay una mentalidad de apropiación que Ujú, a mí es lo que más creo que me hace ruido, ¿verdad? Em, Hay un tema de la montaña es mía, del árbol es mío, del río es mío, del agua es mío, yo pagué por eso, yo compré eso, ¿verdad? Y eso verdaderamente es lo que afecta, porque, por ejemplo, si conversas con muchos de ellos pues les gusta el ambiente, les gusta proteger el ambiente, les gusta proteger el arbolito, ellos quieren proteger el río, pero si el río es mío. ¿Verdad? ujú. Entonces, eh, pues eso nos genera ruido, nos genera diferencias pues que no sé, vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde podemos llegar a acuerdos que permitan eh, proteger el recurso hídrico y pues que ellos puedan vivir acá también, porque digamos, tampoco es una campaña porque ellos se vayan o porque no vengan, ¿verdad? Pero sí que respeten nuestra propiedad, como es la montaña, como es el río, como es el agua, como es los árboles, la montaña, en fin, o sea, ¿verdad? Todo eso que se ha cuidado durante tantos años. Ujú. Claro, y además de lo que comentas, se presupone, ¿verdad? Se sobreentiende de tu relato, de que acá también es un conflicto de ordenamiento territorial. Eso también le recae Ups. directamente a la misma municipalidad, ¿no? Al gobierno municipal, a su unidad de gestión ambiental o el equivalente, como ellos lo denominen, en cuanto a la invasión de espacios correspondientes al margen de los ríos, ¿verdad? Según nuestro ordenamiento jurídico, la ley 7575, ley forestal, ¿no? Que debe mantenerse un margen y ahora que estás pues comentando la particularidad de un terreno escarpado, de un terreno empinado, pues con mucho más razón, ¿verdad? Esos márgenes del río deben estar siendo tutelados. Y ahí es donde también pues sirva este espacio para que se brinde seguimiento a ese tipo de situaciones de irregularidades, porque también es de nuestro interés no solamente dar a conocer los esfuerzos, sino también dar a conocer las amenazas, ¿verdad? Las vulneraciones que puedan estar presentándose y exhortar desde aquí también a nuestro ordenamiento administrativo, jurídico, ¿verdad? Institucional, a que tenga un ojo vigilante, ¿verdad? Voy a utilizar ese término, ¿no? Sobre esa situación y revertir aquellos procesos que puedan estar vulnerando precisamente nuestros cuerpos hídricos. Y bueno, bueno, hay un tema que yo creo que se nos olvidó, que era el segmento. ¿De cuánto estamos hablando del segmento de tutela por parte del Observatorio Ciudadano del Lago de Chirripó Pacífico? Las características allí de todo esto que nos has relatado forma parte también del margen de tutela en el que está trabajando el Observatorio Ciudadano del Agua, Río Chirripó Pacífico. Todos estos, digamos, elementos que nos has contado eh, son parte de ese mismo sector que tutelas o se encuentran al margen del mismo. Explícanos al respecto, ¿verdad? Porque también que queremos empalmar el sector que se tutela más todo lo que estás comentando, que presupone, digamos, una problemática más amplia, más compleja, mayor a nivel de la cuenca del río Chirripó. Entonces, queríamos pues conocer específicamente ese detalle, si sos tan amable. Ujú.
Claro, el área que tutelamos, que está inscrito, digamos, está en las comunidades de Chimirol y Guadalupe de Rivas, que son comunidades que están, digamos que son de las comunidades más abajo Ok. de las comunidades que están al pie del Parque Nacional Chirripó. Ujú, Em, la gentrificación ha venido bajando, digamos, la gentrificación empezó muy fuerte en las zonas altas, San Gerardo, Los Ángeles, Canaán, etcétera, pero ha venido bajando al ya no haber espacio y no haber fincas por allá de acceso o a la venta. ujú, Entonces ya estas comunidades también tienen, digamos, eh, habitantes, ¿verdad? Foráneos. Entonces, también, pero además estas comunidades o este tracto que tenemos en protección recibe las aguas que están, digamos, más afectadas por todo el tema de gentrificación. O sea, en las partes altas está a ambos márgenes del río muchas de las casas en donde viven ellos, ¿verdad? O en las montañas alrededor de donde viven ellos. ujú, Es un tracto que siempre ha sido dedicado a más que nada a ganadería, a vivienda. Están, digamos, los dos centros de población, el de Chimirol y el de Guadalupe, muy cerca, digamos, del río. Em, con muy buena eh, o con muy variada vida biológica, mucha fauna, muchas aves. em, em, y qué te diré, bueno, se mantiene muy bien en cuanto a lo que es la presencia de árboles, ujú, de vegetación, ¿verdad? Alrededor. Em, y, en fin, o sea, es un área que está ahí protegida y nos permite, cuando se hacen los análisis del Laboratorio Nacional de Aguas, nos permite ver el resultado de lo que está sucediendo arriba. ujú, ¿Va? ujú. Porque es el agua que nos llega ahí, entonces eso nos permite ver cómo se está manejando arriba todo el tema y además nos permite ver cómo se está afectando la vida en el río, en ese tracto que nosotros tenemos en tutela, en protección. Entonces digamos que es estratégico. De repente, si lo tuviéramos arriba, no podríamos ver los resultados abajo, Ujú, eh, ujú. ¿verdad? Y está ahí. Yo creo que todos los que están en la Alianza Nacional de Ríos y Cuentas lo saben, pero el que no lo sepa, los puntos de los observatorios ciudadanos del agua pueden ser ubicados en la página de, de- del Departamento de Aguas del MINAE en el Ujú, sí, SIGIR. ujú, correcto. Ajá. Entonces, ahí también pueden ubicar los puntitos nuestros del río Chirripó como para que la gente pueda ubicarse de dónde estamos hablando. Además, estos puntos coinciden, digamos, los 2 kilómetros coinciden con las propiedades que se habían adquirido para hacer la represa del Chirripó. Y también un mensaje final, si nos, pues nos complaces con un mensaje final para Ok. acabar con terminar el programa. Adelante, por favor, sí. Mira, hemos tenido una relación buena, tanto con el MINAE como con la municipalidad. Em, yo, a lo interno en Montaña Verde y con los compañeros, siempre decimos, nosotros podemos sentarnos en una mesa a conversar y a negociar, pero también si tenemos que tirar tomates, pues los vamos a tirar. Ujú, ujú. ¿Verdad? O sea, Entiendo. una cosa no nos quita la otra. Entonces, si es un momento pues, para tirar tomates, pues tiraremos tomates. Si es un momento para sentarnos a conversar y a negociar, pues nos sentaremos.
Hasta el momento hemos tenido una relación buena de comunicación con ambas instituciones, tanto la municipalidad como el MINAE. Sin embargo, sí creemos que debe de haber, digamos, un poco más de participación, de injerencia, ¿verdad? De fuerza en el control y en la tutela de estos recursos naturales que están siendo afectados y que ellos pues debieran de tener más allá. Aun y cuando no hayan denuncias, ¿verdad? O sea, porque no precisamente debería ser a partir de eso. Entonces, bueno, creo que ahí te respondo eso. Claro, Y bueno, un mensaje final, decir que tenemos que seguir protegiendo los ríos. em, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Nosotros creemos que vamos más allá del río, ¿verdad? O sea, no podemos cuidar, o sea, cuando decimos río, no podemos cuidar el agüita que va ahí entre dos márgenes nada más, ¿verdad? O sea, esa agüita que llega ahí la produce la montaña, la producen los árboles, la produce la vegetación, ¿verdad? Y eso tenemos que protegerlo, ¿verdad? La producen nuestras cuencas, nuestras microcuencas, nuestras subcuencas, etcétera, y todo eso tenemos que protegerlo. Tenemos que pensar en mantos acuíferos que están ahí y que van a ir a rellenar nuestros ríos. Tenemos que cuidar todos los cuerpos de agua que de una o de otra forma están vinculados a esto, ¿verdad? Estamos enfrentando cambio climático, estamos enfrentando muchos cambios a nivel geológico, biológico de la tierra, etcétera, y eso hace que tengamos que duplicar nuestros esfuerzos por proteger todos nuestros recursos naturales. El agua, en el caso de los observatorios, es fundamental, pero tenemos que cuidar todo. Si es que un saludo a todas y todos los que nos escuchan. Estamos a la orden. Nos pueden buscar en las redes, en Facebook. Ahí tenemos un perfil como Asociación Montaña Verde, también en Instagram como Centro Ecológico Montaña Verde. Estamos a la orden y aquí en la lucha. y Gracias, para nosotros, Ricardo. encantado, pues, Anthony, para nosotros es un gusto poder ofrecer este espacio de divulgación, de aprendizaje, de retroalimentación y también entender a nuestros cuerpos hídricos como un todo, ¿verdad? Como una entidad socioambiental. Nosotros formamos parte de la misma, con los ecosistemas que convergen en las cuencas, los tributarios, los cuerpos de aguas subterráneos. Nuestra riquísima biodiversidad y de la que nosotros también somos parte. Biodiversidad también incluye a las comunidades, incluye a la humanidad. Claro, No claro. nos veamos por fuera de la naturaleza, somos parte integrante de la misma. Y con esta reflexión, pues bueno, agradecemos a nuestro invitado del día de hoy, Antonio García Sánchez, por habernos compartido su riquísima, valiosa experiencia en la tutela del río Chirripó Pacífico, del cual pues él es el director del Observatorio Ciudadano del Agua respectivo. Agradecemos también desde luego a nuestros radioescuchas y cibernautas por la generosidad de su presencia, instándoles nuevamente a que nos vuelvan a sintonizar el próximo sábado a las 11 de la mañana por esta su radio emisora, Radio Actual 107.1 FM, para una nueva entrega de nuestro programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Sin otro particular y reiterando el agradecimiento a nuestro invitado, de ustedes se despide Ricardo Valverde Sánchez, su servidor, deseándoles a todos una muy feliz tarde y hasta nuestra próxima entrega. Saludos cordiales. Muchas gracias. Un gusto.